Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a cómo Chile se convirtió en el país más desarrollado de toda América Latina. Acompáñenme a ver este muy interesante video. Se puede decir que Chile es el país más desarrollado de América Latina. Tiene el índice de desarrollo humano más alto de la región, tiene el segundo PIB per cápita más alto solo después de Panamá, y su economía ha sido una de las más estables de Latinoamérica durante varias décadas, con un sólido sistema financiero, baja inflación y una tasa de pobreza cada vez más baja, logros que lo distinguen en Latinoamérica. Su éxito económico ha sido en gran medida atribuido a la explotación de sus recursos naturales, en particular el cobre. Sin embargo, más allá de la extracción de recursos, Chile ha implementado una serie de políticas y reformas que le han permitido aprovechar estos recursos para generar un crecimiento económico más sostenible. Pero Chile no siempre destacaba por su desarrollo. En 1982, el 45% de la población vivía en situación de pobreza, Ay, Dios y mío, ¿en durante casi serio? todo el siglo XX su economía creció a una tasa promedio muy baja. Ay, De modo que las preguntas son ¿cómo evitó Chile la maldición de los recursos naturales que sufrió Venezuela? de que ¿Cómo se sufren muchos convirtió en el países país más aún. desarrollado de América Latina? ¿Y por qué Mm, Chile parece que siempre corre el riesgo de eliminar sus avances económicos y sociales? La mm. maldición de los recursos naturales es una paradoja que se presenta en algunos países porque a pesar de ser ricos en recursos naturales como el petróleo, el cobre, el gas, entre otros, sufren un crecimiento económico más lento. Hay mayores niveles de Sí, corrupción y puede haber un mayor sí, riesgo de conflictos. Esta es verdad. paradoja se ha observado en varios países, ya que la abundancia de estos recursos puede llevar a una dependencia excesiva de ellos, desincentivar la diversificación económica y generar corrupción y malas prácticas públicas. Ujú. Dicho esto, Chile ha evitado en gran medida la maldición de los recursos naturales, y uno de los indicadores para poder decir esto es su crecimiento económico estable y sostenido durante las últimas décadas. Desde el Realmente. retorno a la democracia en 1990, Chile ha experimentado un crecimiento anual promedio del PIB entre el 4 y el 5%, mucho más alto que la media latinoamericana. Este crecimiento le ha permitido posicionarse como una de las economías más prósperas de la región. Un Increíble. factor clave detrás de este éxito ha sido la prudente gestión macroeconómica. Mm. Chile implementó un régimen fiscal responsable y políticas monetarias independientes que le permitieron gestionar los ingresos provenientes del cobre de manera eficaz. Recordemos que Chile es el mayor productor de cobre a nivel mundial, y a través de su Fondo de Estabilización Económica y Social, Chile ha ahorrado parte de los ingresos excedentes durante los periodos de altos precios del cobre para poder mantener el gasto público en tiempos de crisis o cuando los precios del cobre caen. Es decir, el fondo permite financiar eventuales déficits fiscales y realizar amortizaciones a la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto público no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial. Entonces, a diferencia de otros países como Venezuela con el petróleo, Chile Sí. no se dedicó a derrochar sus ingresos provenientes de la exportación de recursos naturales. Otro de los riesgos de la maldición de los recursos naturales es la falta de diversificación económica, ya que los Mm, países tienden a concentrar su producción y exportación en un recurso específico. En el caso de Chile, si bien la minería y en particular el cobre siguen siendo el pilar económico del país, representando más del 50% de las exportaciones, se ha fomentado otros sectores como la agricultura con productos como el vino, las frutas y los productos de mar. ah, sí, Por el vino ejemplo, aquí Chile es también. uno de los principales exportadores de salmón y vino a Ah, nivel claro. mundial, y estos sectores han ayudado a reducir en cierta medida la dependencia del cobre. Sin Mm, embargo, la diversificación aún es limitada, y el país sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones del precio internacional del cobre. oh, vaya. Otra de las áreas donde Chile ha mostrado éxito frente a la maldición de los recursos naturales es en el fortalecimiento de las instituciones y la administración pública. La mayoría de los países afectados por la maldición suelen tener problemas de corrupción y mal Así manejo de es. los ingresos provenientes de los Así recursos es. naturales. En el ranking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Chile ocupó el lugar 29 en el mundo como el menos corrupto, lo que significa que es el segundo menos corrupto de Latinoamérica solo después de Uruguay, que ocupa el lugar 26. Esto ha permitido que Chile mantenga una reputación de estabilidad política y seguridad jurídica que atrae la inversión extranjera y promueve el crecimiento económico. Y qué importante eso. Quiero aprovechar para decir lo importante y lo agradecidos que tienen que estar ustedes, amigos, de vivir donde viven, porque créanme que esto es muy real,
muy real. Siento que definitivamente la corrupción es un tema que ha afectado tanto, por ejemplo, o sea, voy a hablar desde mi perspectiva, desde Ecuador. Siento que ha afectado tanto el desarrollo económico de mi país, siendo que mi país asimismo exporta, tiene su exportación de banano, de flores, de cacao, en fin, de muchos productos naturales. Sin embargo, y siendo supuestamente un país rico, como les digo, en el sentido de los productos naturales, de la biodiversidad y también de toda su agricultura, a pesar de eso, y justamente como lo dice en el video, justamente la mala organización, la corrupción, y muchos factores que de verdad llegan a pesar mucho son los que de pronto no nos deja avanzar, ¿no? Ese tema también de, por ejemplo, más inversión extranjera y todo eso, justamente al ver que es un país más estable, es un país, o sea, que saben organizarse bien, que saben ahorrar bien los fondos y manejar bien la economía. Justamente creo que es algo tan importante y es algo que deberíamos aplicar en diferentes países, que tampoco es decirlo solamente, ¿no? Y tampoco es que es algo fácil, porque justamente lo que vivimos hoy en día, o de pronto incluso en Venezuela o en otros países también de Latinoamérica, ya es el producto de todos esos años viviendo bajo esa problemática. Lamentablemente es una realidad muy dura eh, que seguimos viviendo. Entonces, ustedes, por ejemplo, al haber pasado de pronto por tantas cosas, o sea, porque estoy segura de que también han pasado por sus problemas sociales, de pronto económicos, como se vio en años muy pasados. Pero qué bueno saber que lograron levantarse y dejar de tener de pronto ese porcentaje tan alto de pobreza, y que pudieron avanzar y que no se quedaron ahí. O sea, es algo que de verdad, por eso les digo, deben estar agradecidos eh, por el simple hecho de estar en un mejor lugar, de ser parte de un país tan bonito. O sea, dentro de, como siempre digo, Chile es un país maravilloso por tantas razones, o sea, pero definitivamente saber que están estables económicamente, o sea, es algo tan importante, tan importante hoy en día, y asegurar su futuro. Entonces, eso está muy bien, eso está de aplicar de pronto sus medidas en diferentes países, porque como siempre digo, siempre es importante copiar lo bueno. Eso es algo que siempre digo, que copiar lo bueno, hay que replicar las cosas buenas de nuestros países hermanos, ¿no, verdad? Entonces, eso, amigos. De forma que una de las razones que explican la prosperidad chilena es que pudo evitar la maldición de los recursos naturales que han sufrido muchos países, sobre todo países que están ubicados en África y otros ubicados en Latinoamérica. Pero Chile no siempre se caracterizó por su estabilidad. En la década de 1960 y 1970, Chile vivió un periodo de profundas transformaciones políticas y económicas. Los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende implementaron una serie de reformas que buscaban modernizar el país y reducir las desigualdades. Una de las reformas más importantes fue la reforma agraria, que distribuyó las tierras de grandes latifundios a campesinos. El objetivo era aumentar la producción agrícola y mejorar la situación rural. Sin embargo, lo que logró fue tensiones políticas internas porque se expropiaron más de 6 millones de hectáreas, lo que equivalía a cerca del 40% de la superficie total agrícola del país. Además, se nacionalizó el sector bancario y la mayoría de industrias. Para tener una idea, el número de empresas controladas por el Estado pasó de 46 compañías en 1970 a 488 compañías en 1973. Por si fuera poco, se fijó el precio de más de 3.000 productos, lo cual generó escasez y protestas masivas. Por otro lado, el gasto público se descontroló, así como la inflación, que superó el 500% en 1974. Esta inestabilidad llevó a un golpe de Estado en 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Y tras el golpe militar, la historia de Chile cambió rápidamente.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien asumió el poder de 1973 a 1990, se implementaron profundas reformas económicas bajo la asesoría de los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago. El nuevo modelo se basó en principios económicos liberales que promovían la desregulación, la privatización de empresas estatales, la apertura comercial y la reducción del rol del Estado en la economía. Por lo tanto, el nuevo gobierno redujo el déficit público y el empleo estatal, privatizó de nuevo empresas públicas, eliminó los controles de precios y favoreció el libre mercado. Como consecuencia, Chile experimentó un crecimiento económico notable, especialmente en la década de 1980. Con el retorno a la democracia en 1990, Chile no solo mantuvo las bases del modelo económico liberal, sino que se profundizaron. El país se integró aún más en la economía global, firmando numerosos tratados de libre comercio con economías como Estados Unidos, China y la Unión Europea. En la actualidad tiene 33 tratados de libre comercio, que cubren más de 65 países alrededor del mundo. También adoptó una política monetaria independiente, es decir, el Banco Central tomaba decisiones para controlar la inflación, mas no para favorecer los deseos del gobierno de turno. Ay, qué importante. Por eso en Chile eso. la inflación no ha superado del 10% desde hace 3 décadas. Ay, mira, Entonces qué esta estabilidad económica y la disciplina fiscal y monetaria fueron las bases para permitir el elevado crecimiento económico y la disminución en la tasa de pobreza. Chile pasó de un PIB per cápita de $10.200 en 1990 a los $22.700 en 2022, muy por encima del promedio latinoamericano de $14.000. Entonces el éxito del modelo chileno es innegable. Es el país más desarrollado de la región y se consolidó como la economía más competitiva, al nivel de países como Portugal y República Checa, mientras que otros países de la región siguen cerrados al libre comercio, con elevados índices de corrupción y altos niveles de deuda y déficit público. Sí. Pero si Chile destaca en la región por ser el país más desarrollado, próspero y competitivo, ¿por qué siempre corre el riesgo de retroceder y eliminar estos avances? Porque muchos chilenos consideran que la actual constitución, que fue creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, afirman que tiene un origen ilegítimo. Es decir, a pesar de que la Constitución fue la base que dictó las directrices del modelo económico que sacó a millones de chilenos de la pobreza, incentivó el libre comercio, la inversión extranjera y el crecimiento económico, buena parte de los chilenos la rechazan por tener la herencia de Pinochet. De hecho, en septiembre de 2022 hubo un intento de cambiar la Constitución por otra con inclinación socialista, pero fracasó cuando el 62% votó en contra de modificarla. De manera que los avances de Chile en términos económicos y sociales siempre van a correr el riesgo de ser eliminados debido a la búsqueda de objetivos progresistas como la redistribución de riqueza, la protección del medio ambiente, la equidad de género y en general una mayor participación del Estado en la salud, la educación, la vivienda y las pensiones. En conclusión, el estatus de Chile como el país más desarrollado y competitivo de América Latina es el resultado de la liberalización económica, la solidez institucional, la gestión eficiente de los recursos naturales y la inversión en capital humano. Sin embargo, Chile corre permanentemente el riesgo de que llegue un nuevo gobierno que perjudique estos avances en un intento de lograr otros más progresistas. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final. Vaya, creo que es un tema un poco delicado, ¿no? Yo creo que en estos casos definitivamente lo que se debería hacer es tomar en cuenta las nuevas ideas, pero también tratar de mantener lo que les ha funcionado de pronto hasta ahora, hablando totalmente desde un punto de vista totalmente ajeno, ¿no? ¿Verdad? Lo que ustedes verán mejor para ustedes, claro está, ¿no? Pero bueno, o sea, espero y deseo que logren mantenerse bien, tanto económicamente, pero también socialmente y obviamente que escuchen tanto las nuevas ideas como también mantener lo que, como les digo, les ha funcionado. Pero bueno, siento que es algo muy, muy, muy delicado y ya es cuestión también de cómo lo sepan llevar a futuro, pero en todo caso definitivamente Chile destaca por sus muy buenas situaciones que están viviendo hoy en día, como les digo, en el tema por lo menos económico. Entonces
eso es algo bastante positivo, bastante de admirar y bastante de replicar. Siempre y cuando manteniendo también la voz del pueblo, porque por supuesto lo más importante es eso también. No hay que hacer nada, siento yo, sin tomar en cuenta la voz de los ciudadanos. O sea, y por ejemplo eso de que lo maneje el tema de la inflación y todo eso el Banco Central, por ejemplo, se me hace súper bien. Se me hace también súper bien el hecho de que no es como que viene un gobierno y hacen lo que quieran y, o sea, y, y se va todo a la, bueno. Entonces, eso, amigos. En todo caso, quisiera también saber sus posturas acerca de este tema. De pronto ustedes tienen sus ideales, sus argumentos, entonces, acerca de esta situación. Cuéntenme también en los comentarios, siempre con mucho respeto. Yo siempre les digo las cosas, pero también me gusta saber desde su perspectiva cómo ven la situación de su país. Al final del día ustedes son los que lo viven, la realidad allá en Chile. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme a este video. Y no olviden que se pueden suscribir para ver más videos, darnos like y también pueden ir a ver los videos originales que reaccionamos en este bonito canal. Los dejamos siempre los links en la descripción para que luego se quieran ir a pasar y dejar también su apoyo. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video. Adiós.